Los mercados han entrado en modo al filo de lo imposible, como en la película de Tom Cruise, en el que revivía el mismo día uno y otra vez tratando de aprender lo que iba sucediendo para hacerlo cada vez mejor. No tengo demasiado claro que los mercados vayan a hacerlo cada vez mejor, pero sí que está claro que hemos reseteado y que las bolsas vuelven a la casilla de salida, pero a principios de junio. Todo por decidir, todo por jugar y vamos a ver un segundo semestre apasionante. En este mes de mayo ha pasado de todo. Noticias que le han dado mucho bombo y que no tienen ninguna importancia. Noticias que han pasado un tanto desapercibidas y que han sido mucho más importantes de lo esperado. Y ese activo que tú y yo conocemos también, que es el único activo inembargable e incontrolable del mundo que vuelve a hacer máximos históricos. Y lo mejor está por venir. Quédate en este vídeo porque te voy a contar todas las claves de mayo y sobre todo todas las claves de cara al segundo semestre de este apasionante 2025. Vamos a empezar con las noticias que no tienen demasiado interés a pesar de que se le ha dado mucho bombo en los mercados. La primera de ellas es la rebaja de la calidad crediticia por parte de Moody's a el bono del tesoro, a la deuda americana. Podrás pensar, ¿cómo eso no puede ser importante? Bueno, eso no es tan importante porque es la tercera agencia y la última en haber movido ficha. Primero fue el Standard Poor's, que lo hizo hace 14 años, después le siguió Fitch y ya por fin lo ha hecho Moody's. Es una historia totalmente antigua, son noticias totalmente antiguas y no tienen demasiada influencia. La realidad se impone siempre a las calificaciones crediticias y a día de hoy, pese a quien pese y moleste a quien le moleste, el activo más seguro y más confiable del mundo sigue siendo la deuda estadounidense. Y por eso no va a dejar de pagar sus intereses y no va a quebrar por lo que pongan unos analistas en una hoja de Excel. Si lo hacen será porque su situación económica y su situación de preponderancia como la moneda de reserva en el mundo y como el activo, como digo, más seguro y más confiable del mundo, cambie. Eso no está ahora mismo en los planes, no hay ninguna alternativa fiable al dólar como moneda de reserva ni a la deuda americana como activo de reserva para los bancos centrales, por mucho que se estén haciendo movimientos en ese sentido. Así que no es demasiado importante lo que ha hecho Moody's, que además debería llamarnos la atención que haya tardado 14 años en hacer lo mismo que hizo la agencia Standard Poor's en su momento, en situaciones también muy dramáticas de aumento de deuda. Esto no quiere decir que el peso de la deuda y el aumento de la deuda y lo que está haciendo Donald Trump, como veremos luego con sus nuevas leyes de presupuesto, no sean preocupantes, que lo son. Pero eso es lo preocupante. Los datos reales, los cambios en la capacidad de pago de Estados Unidos y en los intereses que tiene pagar por la deuda, no en que una agencia de rating haya cambiado la calificación. Tampoco es demasiado importante el fallo de la Corte de Comercio Internacional de Estados Unidos que ha fallado en contra de los aranceles. De nuevo, oye, pues esto sí que debería ser muy importante porque llevamos todo el año hablando de los aranceles y una corte en Estados Unidos ha dicho que está utilizando de manera desproporcionada los poderes especiales que había escribido Donald Trump para imponer estos aranceles. La realidad es que, primero, el fallo ya está recurrido. Segundo, el gobierno y el gabinete de Donald Trump tienen varias vías para seguir imponiendo los aranceles que no sean por estas. Hay varias opciones. Y por último, y también muy importante, es que los aranceles ya están parados. Los aranceles ya están congelados durante 90 días. Entonces, que ahora de repente una corte, que además no puede tomar efecto inmediato su decisión, esté diciendo que tienen que estar sin efecto, pues no cambia absolutamente nada la figura de fondo y por tanto no es un dato tampoco que debamos prestar demasiada atención, aunque sí que hizo cierto ruido en el mercado cuando se anunció. Y mal que nos pese, tampoco ha tenido demasiado impacto y ya van muchas sesiones la última reunión de la Reserva Federal en la que, oh sorpresa, decidieron no hacer nada. Porque Jerome Powell, que cada vez se está pareciendo más a Jean-Claude Trichet, el presidente del Banco Central Europeo, durante la crisis financiera inmobiliaria de 2009, en la que tampoco hizo nada, en la que decía que iba a monitorear para tomar decisiones, para decidir no hacer nada y así continuamente. En la Reserva Federal en Estados Unidos estaba pasando exactamente lo mismo con Powell, que parece que está más preocupado en no parecer que está presionado por Donald Trump para tomar una decisión y no tanto en vigilar los datos económicos y macroeconómicos, que es lo que tiene que hacer.
La realidad es que la inflación en Estados Unidos está bastante controlada, por mucho que haya presión y miedo a que los aranceles vayan a cambiar esta figura. Los últimos datos están en el 2,3%, que es muy cercano al dato del objetivo de inflación del 2%. El empleo, aunque este mes ha dado un buen dato, lleva varios meses muy erráticos y hay mucha carga estadística que disfraza problemas del empleo en Estados Unidos, del mercado laboral, como es la multitud de trabajos que hay, la dificultad para conseguir unos grandes ingresos, etcétera. Y el último dato de crecimiento del PIB americano, la segunda revisión del PIB del primer trimestre, ha vuelto a ser negativa. Entonces, si tienes una economía que está desacelerándose, tienes un empleo que está dando señales mixtas y que tienes la inflación controlada, ¿a qué estás esperando para bajar las tasas? Lo más triste es que probablemente lo acabe haciendo cuando no le quede más remedio, lo mismo que pasó en Europa en 2009, y por tanto será tarde y mal. Pero estoy convencido que al final lo acabará haciendo. No sabemos si va a ser en julio, que es probablemente cuando debería, pero tiene toda la pinta de que vaya a ser en septiembre. La conclusión es que ya nadie presta demasiada atención a lo que hace la Reserva Federal, ni siquiera los minutos de la Fed, los comentarios de después, y está pasando con bastante poco crédito todo lo que afecta o todo lo que viene de la Reserva Federal, cuando realmente es muy importante, como vamos a ver, para otros temas como puede ser el tema de la deuda en Estados Unidos. ¿Qué es lo que sí importa y sí hemos conocido en este mes de mayo? El primero, y obviamente hay que mencionarlo, es la consecución o la publicación, el anuncio de los primeros acuerdos arancelarios. En concreto, el primero fue con Reino Unido, que era el fácil porque es el socio principal de Estados Unidos en Europa y un socio histórico, con lo cual era normal que llegara a un acuerdo rápido con Reino Unido. Sin entrar mucho en los detalles, pues podemos ver que esto que hablábamos de que al final lo que quiere Donald Trump es tener esos aranceles del 10%, van por ahí los tiros. Eso es lo que se ha acordado en este acuerdo, con algunas excepciones, con algunos productos o con algunos sectores, pero está ahí. Y un tema más importante, al menos para mí, y que de nuevo no veo que se le esté dando el suficiente crédito, es que también ha conseguido Donald Trump que esas medidas restrictivas del comercio, que no son arancelarias, que no son tarifas, que son regulaciones, que son exigencias, se vayan a rebajar. La realidad es que en Europa existe una gran cantidad de regulaciones, gran cantidad de medidas, de requerimientos que hacen de facto imposible a Estados Unidos exportar su producción agrícola, su grano, trigo y otra serie de productos a Europa. Esta es una demanda de hace muchísimas décadas, no es de Donald Trump, viene de Biden, viene de Obama, viene de muchos presidentes anteriores, que nunca había conseguido bajar o eliminar esos requisitos y esas restricciones para poder exportar sus productos a Europa. Y al final los políticos europeos en esto han sido muy inteligentes, porque son medidas que no copan los titulares, porque no son monetarias, no es una cuantía, no es un impuesto del 50%, el 40%, el 30%, está mucho más soterrado, pero que tienen mucha más eficiencia porque de hecho impiden que se produzcan esas importaciones al país y por tanto protegen a los productores europeos. Que puedes decir, oye, es una buena medida proteger al productor europeo. Ya claro, pero eso tiene una repercusión también en los precios, en la variedad y en la capacidad que tienen los europeos de gozar de productos baratos y distribuidos a lo largo del año y sin ningún tipo de problema de distribución. Entonces, al final habrá que ver en el balance entre subir los impuestos al 10% y reducir todas estas medidas contra el comercio, a ver cómo queda la foto final. Yo estoy esperanzado en ese camino, pero queda muchísimo camino por recorrer. De hecho, lo más importante no es el acuerdo ni con el Reino Unido, ni con el resto de la Unión Europea, ni con Israel, ni con Japón. El acuerdo que importa, el único que importa, es el acuerdo con China. Se podrían firmar todos los acuerdos y no firmar el de China, que seguiríamos en la misma situación actual. Y viceversa, se podría firmar el acuerdo con China y no firmar todos los anteriores y estaríamos en una situación mucho mejor que la actual. Ese es el tamaño de relación entre los dos países y esa es la importancia que tiene para el resto del mundo. Ya han empezado las conversaciones en Suiza, todo anuncia a que probablemente vayamos también hacia ese 10% de aranceles mutuos, aunque habrá que ver cómo queda la foto final y si hay algún tipo de productos, excepciones, etcétera, pero al menos hemos comenzado. De momento también están parados esos absurdos aranceles recíprocos que llegamos a ver en las semanas anteriores y de momento va todo por buen camino. ¿Qué otras noticias también hemos conocido este mes y que importan realmente? Bueno, pues especialmente
esta ley que ha sacado o que pretende aprobar Donald Trump, que es la OBBB, One Beautiful Big Bill, una hermosa y bella ley presupuestaria. La verdad es que hay que reconocerle cierta poesía al presidente Trump, que lo que viene a hacer es de una manera conjunta coger todo un compendio de regulaciones, de agrupación de impuestos, de medidas internas en Estados Unidos para lo que vendría a ser una ley integral de presupuestos, que tiene sus luces y sus sombras. La mayor luz es que va a extender o pretende extender las rebajas de impuestos del primer mandato de Donald Trump en 2017, que en mi opinión es de lo mejor que hizo en aquel mandato, y la verdad es que se le ha reconocido bastante poco, quizás por la mala fama que tiene el personaje, que no se le reconoce absolutamente nada, pero esa medida fue una de las precursoras y una de las razones por la que económicamente le fue tan bien a Estados Unidos durante el primer mandato de Trump. Entonces el hecho de extenderla es una buena noticia. ¿Cuál es el problema? Que viene añadida a una serie de medidas de expansión del gasto público enormes que van a tener que ser financiadas con nuevo déficit y por tanto con todavía más deuda de la que ya tiene Estados Unidos. Ya lo advertimos antes de las elecciones, que una de las partes en las que perdía claramente Donald Trump con Kamala Harris es que las medidas que él quería implementar iban a aumentar la deuda mucho más, y ahora tenemos la constatación de que efectivamente Donald Trump no tiene ningún interés en reducir el tamaño del Estado y en reducir el tamaño de la deuda, sino todo lo contrario. Es una mala noticia, pésima para Estados Unidos, y es una gran decepción, por mucho que en otras áreas haya que reconocer que no lo está haciendo tan mal. De hecho, es tan decepción que uno de sus grandes baluartes, uno de sus grandes defensores, como ha sido Elon Musk, pues ha terminado de bajarse del barco, y de la peor manera posible. Han llegado a tener una discusión en pública bastante fuerte, aunque al final se rebajaron, y no es para menos porque, teniendo en cuenta que todos los esfuerzos de Elon Musk al frente del departamento Dodge de control presupuestario, pues supusieron una reducción de unos 170 billones de dólares, que quizás para el presupuesto americano no es tanto, pero sí que a nivel de imagen, a nivel de mostrar el gasto absurdo que había en el país, sí que fue importante. Y esta nueva medida de Donald Trump la echa absolutamente por tierra, porque mete una palada infinitamente más grande de nuevo gasto y de nuevo deuda. Además tiene otra cosa todavía peor, tiene una sección que es la sección 899, que lo que apunta es a la posibilidad de gravar con nuevos impuestos a los tenedores extranjeros de activos americanos que repartan intereses o dividendos. Es decir, a los tenedores de deuda del Tesoro americano o de acciones americanas que repartan dividendos podrían empezar a pagar mayores impuestos de lo que pagan ahora. Eso tiene consecuencias dramáticas, porque obviamente los inversores extranjeros ya no van a tener tanto apetito por los activos y los productos americanos, algunos tan relevantes como los bonos del Tesoro, que son fundamentales para poder financiar la economía y el presupuesto americano, y la retirada de esos inversores extranjeros iba a tener una repercusión en el dólar que le iba a debilitar todavía más, e iba a tener una repercusión todavía mayor en la deuda americana, que tendría que pagar rentabilidades mayores para atraer inversores, ya que es menos interesante el bono ahora si paga impuestos. Eso se traduce también en un coste de financiación de la deuda americana mayor. Recordemos que una de las grandes batallas que tiene Donald Trump con Jerome Powell es precisamente para que baje las tasas de corto, de tal manera que los agentes económicos reaccionen y bajen las tasas de largo, que también necesitan, para que todo el rendimiento o el coste de la curva de tipos sea menor y se puedan financiar a unas tasas menores. Hay un vencimiento, una renovación de deuda en Estados Unidos enorme en septiembre, de más de 9.600 millones de dólares, y el secretario del Tesoro, Scott Bessent, el hombre fuerte de economía de Donald Trump, ya ha dicho que quiere y que necesita tasas bajas. Pero no siempre conseguimos lo que queremos, y esta es una gran muestra. Si se implementa esta sección 899, que de nuevo parece que vuelva a ser otro de estos faroles de Donald Trump, porque dicen que podrán ponerla en vigor, podrán suponer mayores impuestos, pero no necesariamente, pero de imponerla, efectivamente crearía un descalabro y crearía un perjuicio muy importante en las arcas de Estados Unidos, porque las tasas de interés serían bastante más arriba. Hablando de faroles, porque parece que esta sección 899, esperemos, sea un farol, también hemos conocido pues otras medidas de corte arancelaria que, aunque en el momento de anunciarla tuvieron cierto impacto, en lo que es el conjunto del mes no lo tuvieron.
Atacó a sus propias empresas, como una empresa como Apple, diciéndole que tiene que producir, tiene que fabricar el iPhone en Estados Unidos y no en India, en cualquier otro sitio. Esto es una absoluta locura, no tiene ningún sentido. Apple tendría que vender los iPhone no a $1.000 o a 1.200, sino a 3.500, 4.000 o incluso por encima para ser rentable. Eso no va a suceder, no va a pasar, todos lo sabemos, y probablemente el gobierno americano se conforme con unas, digamos, provisiones o unas perspectivas de que Apple invierta más en fábricas robotizadas dentro de Estados Unidos para que poco a poco vaya fabricando y produciendo más iPhones en Estados Unidos, pero no lo va a hacer de la noche a la mañana, ni mucho menos. También se enfadó con la Unión Europea porque no estaban avanzando las discusiones y las negociaciones como él quería, y dijo que iba a subir los impuestos un 50%. También se metió con el sector siderúrgico, diciendo que también iba a haber aranceles especiales para el acero, etcétera. Las acciones acereras reaccionaron en su momento, pero sin demasiado tampoco impacto en el largo plazo. Igual que se metió con las farmacéuticas diciendo que iba a acabar con el privilegio de sus patentes, y curiosamente las acciones de las farmacéuticas subieron y no bajaron. Parece ser que el mercado ya le está viendo un poquito las orejas al lobo y ya se está dando cuenta que gran parte de estos faroles de Donald Trump son esos faroles. Lo llevamos anunciando varios meses y es consustancial. No puedes amenazar todo el tiempo y todo el rato a las mismas personas con las mismas amenazas y luego no cumplirlas, lo cual es buena noticia, y la parte mala es que veremos cuál va a ser la respuesta, cómo se va a adaptar también Donald Trump a estos cambios en las dinámicas de mercado y qué nuevas trampas o qué nuevas sorpresas nos traerá, que eso sin duda, eso va a pasar y vamos a verlo aquí. Mientras tanto, el mercado ha reaccionado bastante bien a este mix de noticias positivas y negativas, y las bolsas han recuperado, como decía, prácticamente todo lo que habían perdido. El Standard & Poor's vuelve a la casilla de salida, está ligeramente en positivo. El Nasdaq ha parado y ha impulsado por las empresas tecnológicas que han vuelto con la inteligencia artificial a hacerlo increíblemente bien en mayo. Destacan con un 1,5%, pero digamos que en general es como si hubiéramos reseteado el tiempo y hemos vuelto otra vez a la casilla de salida. No podemos olvidar que los resultados empresariales, que otro trimestre más han pasado sin pena ni gloria, han sido bastante buenos, con sorpresas en beneficios por encima del 75% y sorpresas en ingresos por encima del 65%. Ha sido un buen trimestre, lo han hecho bastante bien las empresas americanas, han reaccionado con fuerza, y eso ha permitido este rebote espectacular de las bolsas americanas, que algunos analistas alertaban de que podía ser lo que se conoce como el rebote del gato muerto, cuando un gato muerto cae al suelo y por la propia inercia rebota, sube para volver a caer. Eso es lo que se dice con los mercados que están en caída y rebotan momentáneamente, y solamente lo están haciendo pues por un rebote técnico y luego vuelve a caer, ¿no? Que se une a la otra gran frase de Wall Street de cuidado con los cuchillos cayendo, porque si los coges por el mango, fenomenal, pero si los coges por el filo, pues te vas a cortar la mano. Personalmente no creo que sea el rebote de un gato muerto, porque es que ha rebotado prácticamente todo lo que ha caído y sigue subiendo, con lo cual esos rebotes técnicos no suelen producirse en estas magnitudes, y las veces que se ha recuperado tanto de la caída, lo normal es que la tendencia haya seguido al alza. Además, el juez supremo de las bolsas siempre son los resultados empresariales, que, como digo, han sido buenos, en especial los de las tecnológicas, como veremos un poco más adelante. Lo que no levanta cabeza son las tasas de largo plazo, que, como hablaba, siguen estando o dando una imagen de preocupación económica mucho mayor que las bolsas. El bono del Tesoro a 10 años está anclado en el 4,5% y no parece que tenga muchas pintas de bajar, más bien todo lo contrario. Los bonos del Tesoro a más de 20 años llevan un rendimiento horroroso, que ha empeorado todavía en este mes por todos los problemas y por todas las dudas que hay sobre el crecimiento económico a futuro. Y de hecho, si tenemos que hablar de burbujas, que últimamente se habla mucho de las burbujas, la burbuja de inteligencia artificial, la burbuja de Bitcoin, no ha habido mayor burbuja en los últimos 40 años que la burbuja de las tasas de largo plazo. El bono a 10 años no para de bajar y por tanto los precios subir desde los años 80. Entonces, si alguien quiere ver una burbuja estallar, no tienen nada más que coger ese gráfico, que lo tienen en mi informe mensual en físico, y lo verán. Eso sí que es verdaderamente preocupante, y de hecho la apuesta de muchas casas de análisis de apostar
por invertir en tasas largas esperando que las tasas en general bajen y por tanto el precio de los bonos sube, ha sido de las peores decisiones y de las peores propuestas de los últimos años y creo que va a seguir siendo así. Así que muchísimo cuidado con este empinamiento que estamos volviendo a ver de la curva de tasas, en la que los tramos largos están cayendo, los tramos cortos están cayendo y si la Reserva Federal termina de actuar como actuará, caerán todavía más, mientras que los tramos largos están subiendo. Puede ser muy beneficioso para el sector bancario, dependiendo de las circunstancias de fondo, porque pagará menos por sus depósitos y recibirá más por sus créditos, pero tenemos que tenerlo muy en cuenta en nuestras carteras para no tener duraciones, para no tener vencimiento de los bonos demasiado largos. Llevo diciéndolo varios años y lo repito, creo que no es el camino para obtener rentabilidades. ¿Dónde sí que hay unas oportunidades de inversión increíbles? Bueno, la primera oportunidad de inversión, vuelvo a repetir, está en la inteligencia artificial. Lo hemos visto con los resultados empresariales, lo hemos visto con los resultados de Nvidia que han sido buenísimos, y no solamente con los de Nvidia, hemos visto los resultados de Microsoft, de Palantir, de Lam Research. Todas esas empresas están declarando que el uso de inteligencia artificial está siendo decisivo para aumentar los ingresos, para aumentar los beneficios, para aumentar los márgenes, para aumentar el buen servicio, el valor a los clientes. Esa tendencia no va a parar, solo va a incrementarse. Da igual la aparición de DeepSeek, da igual la aparición de China, da igual la aparición de otros competidores. Lo único que va a hacer es la tarta más grande, que haya más inversiones y que cada vez lo estemos usando más. Además, en el paralelismo que siempre se hace entre la evolución de la inteligencia artificial y la última gran revolución tecnológica, que es la de Internet, con la famosa burbuja.com, si vemos el gráfico de lo que hicieron las acciones en la época del .com, lo que hizo el Nasdaq tecnológico, los mejores años fueron los últimos dos, el 98 y 99. De hecho, también hubo una caída de un 20% como hemos vivido ahora en el verano del 98, que acabó suponiendo una subida de más del 100% al año siguiente. ¿Por qué? Porque la Reserva Federal bajó tasas. No sé si te suena lo que estamos hablando desde hace un ratito. Eso es muy posible que lo veamos ahora también, que veamos una bajada de tasas en los próximos meses que ayuden todavía más a todo el sector tecnológico, con el añadido de que yo no espero que estalle la burbuja de la inteligencia artificial como pasó con la burbuja de las .com, porque sencillamente la inteligencia artificial no es una burbuja. Está dando resultados reales, está dando beneficios reales, cada vez se usa más, cada vez se implementa más, cada vez está más en nuestras vidas y está aquí para quedarse. Lejos de estar al final del camino, estamos al inicio y lo vamos a ver. Donde estamos también al inicio del camino es en ese activo que te hablaba al principio, que es el único activo inembargable, incontrolable y completamente descentralizado. Efectivamente, te estoy hablando del Bitcoin. Esa moneda tan denostada, tan odiada durante tanto tiempo, que en el mes de mayo ha vuelto a hacer máximos históricos por encima de los $111.000 y que yo creo que va a seguir. Porque pregúntate esto, ¿cuánto vale una moneda que no te pueden embargar, que no te pueden controlar, como hacen con el efectivo, con lo que hacen las transferencias, que la puedes custodiar tú solo, que nadie te la puede robar y que puedes hacer lo que quieras con ella? Yo no sé lo que vale, lo que sí sé es que no vale $111.000, sino que vale muchísimo más que eso. Y cada vez que los países, cada vez que los gobiernos restrinjan más nuestra libertad financiera, nos controlen más nuestros movimientos, tanto vía el efectivo, tanto las famosas CBDCs, que son las monedas digitales del Banco Central, que lo que van a permitir no solamente es la trazabilidad de todas tus operaciones, saber todo el tiempo, en todo momento, todo lo que haces con tu dinero, sino que también de facto es la llave en la que te pueden cerrar tus cuentas y te pueden quitar tu dinero o bloquearlo el tiempo indefinido por lo que ellos consideren que es oportuno. Si piensas que no lo van a hacer, piensa también en lo que hacen con el tema de los impuestos y cómo te tratan a ti cada vez que ellos consideran que no has hecho lo correcto, pues imagínate si tienen ese poder. Pues con todo eso que está viniendo en la mayor parte del mundo desarrollado, quitando Estados Unidos, que lo ha parado de momento Donald Trump, imagina cuánto va a valer el Bitcoin, esa moneda que nadie controla y por tanto es incontrolable, que es inquebrantable, que es inembargable y que la puedes llevar contigo por todas partes. Pues haz los números. Como tienes que hacer los números con la segunda moneda en importancia, que es el Ethereum, que más allá de una moneda es una plataforma de blockchain que, como siempre te digo, es la plataforma que permite a otros desarrolladores, a otros empresarios generar valor, generar empresas
en el mundo digital. A diferencia de Bitcoin, Ethereum es esencial para lo que se conoce como las finanzas descentralizadas. Es decir, todo lo que hacemos en el mundo real, digamos a nivel financiero, de emitir bonos, de dar préstamos, de contratar depósitos, todas las actividades comerciales se pueden hacer también en el mundo digital, pero de una manera mucho más rápida, mucho más barata, al eliminar todos los intermediarios y eliminar todas las trabas. Se acabó eso de que cuando yo tenga que transferirle a un amigo haya que comprobar la existencia de las dos cuentas, nuestro Know Your Customer, nuestro perfil de riesgo, todo este tipo de cosas que preguntan los bancos y que lo único que hacen es entorpecer los movimientos bancarios y molestarnos a todos los usuarios de banca, pues todo eso se hace de manera automatizada y descentralizada a través de las plataformas de blockchain, de la cual Ethereum es la más importante y seguramente lo va a seguir siendo. Ethereum se ha dado cuenta de algo muy importante, que tiene que dejar de hablar para ingenieros y para frikis y hablando de las bondades de su blockchain respecto a otras, y tiene que empezar a ser más sexy, más agradable al usuario, mejorar esa sensación de uso para aprovechar que por primera vez el entorno regulatorio está a favor de las criptos y no al contrario. ¿De qué hablábamos hace un par de años? Hace un par de años hablábamos de prohibir Bitcoin, de prohibir las criptos, de acabar con ellas. Hace 2, 3 años cualquier persona que dijera que trabajaba en el mundo cripto era como reconocer que se dedicaba a vender Rolex falsos por la calle. Cuando tú querías hablar con un banco tradicional y le decías que alguna de tus operaciones tenían relación con los activos digitales, la respuesta era cerrarte. Hoy todos esos bancos, todos y cada uno de ellos, están gastando e invirtiendo decenas y centenares de millones de dólares para poder desarrollar sus propios departamentos de activos digitales. Demasiado tarde, my friends, pero bueno, está bien que ellos se han dado cuenta de que no pueden luchar contra este mundo porque la demanda está ahí y va a seguir creciendo, y son buenas noticias para los que siempre creímos y para los que hemos invertido y para los que vais a invertir, porque de nuevo estamos solamente al inicio de lo que está por venir. Bitcoin es la primera oleada, las plataformas de blockchain con Ethereum es la siguiente oleada, y después vendrá la tokenización de todos los activos. Todas las actividades que vemos y que realizamos en el mundo actual van a pasar por plataformas de blockchain, y ya nunca más volveremos a comprar ni acciones, ni bonos, ni fondos de inversión, sino que empezaremos a comprar tokens. Eso en la parte financiera. Y en la parte real cada vez veremos más cómo los activos reales, como los inmuebles, como las naves industriales, como tus propias empresas, también van a ser tokenizadas para poder aprovecharse de esta tecnología que reduce los costes de una manera increíble, que elimina a todos los intermediarios y que te da mucha mayor libertad. La libertad que hemos permitido que nos robe el sistema financiero tradicional y que está a punto de terminar. Para terminar este mes tan emocionante voy a hablarte de una noticia que de nuevo pasa también desapercibido y que es absolutamente alucinante. Te hablo de Neuralink, esa empresa de Elon Musk que está enfocada en los chips neuronales para mejorar la vida de la gente. Seguramente habrás conocido la historia del paciente 1 de Nolan, que era una persona que por un accidente de tráfico perdió el contacto, perdió la movilidad del cuello para abajo, y gracias a un chip muy pequeño, del tamaño de una moneda en el cerebro, es capaz de comunicarse con su ordenador. Hasta ese momento tenía que utilizar un palo con la boca para poder teclear en el teclado, y imagínate la comunicación, lo lenta y lo mala que era con su familia y con sus hijos. Ahora, gracias a ese chip, es capaz de salir a la calle, es capaz de jugar con sus hijos, es capaz de comunicarse. El paciente 3 fue todavía más grave. Brad Smith perdió la movilidad de todo el cuerpo, quitando los ojos. La única manera que de nuevo tenía de comunicarse era a través de un sistema muy complejo en el que las cámaras miraban en sus ojos y él retenía la mirada durante varios segundos en cada letra para letra a letra poder formar palabras. Además, un sintetizador de voz replicaba su voz pero de manera robótica, como si fuera Darth Vader, con lo cual tampoco era la mejor experiencia con sus hijos. El nuevo chip de Neuralink le ha permitido ser telépata. Sí, directamente este chip permite que lea los pensamientos que tiene en la cabeza para poder tomar decisiones en sus computadores y en sus ordenadores. Esto ha conseguido que Brad vuelva a jugar a videojuegos con sus hijos, y una cosa más importante, poder salir de casa. Hasta ese momento, con esa movilidad tan limitada y esa capacidad tan limitada para comunicarse, era dificilísimo que pudiera salir de casa. Ahora, gracias de nuevo a un chip minúsculo implantado en su cerebro,
es capaz de desactivar la telepatía y poder tener una vida mucho más plena y mucho más feliz. Apenas estamos rascando la superficie de esa tecnología. Ya estamos viendo cómo otra serie de empresas que han crecido y se han creado alrededor de Neuralink, así como pasó con Tesla, que el grupo de ingenieros originales de Tesla luego crearon empresas que han sido fabulosas en cuanto a la fabricación y a la oferta de productos y servicios innovadores. Con Neuralink está pasando lo mismo. Hay un laboratorio que está permitiendo que, por ejemplo, tanto Brad como Aaron ya no tengan esa voz robótica a la hora de comunicarse con sus allegados, con sus familiares, sino que utilizando toda la información que hay en Internet y en WhatsApp de su voz real, poder clonarla para que una vez que la máquina haya hecho la traducción de lo que dicen sus pensamientos y vayan a hablar, esta voz sea exactamente igual a la que tenía en vida. Imagínate el cambio para él mismo y el cambio para sus familiares. Y todo gracias a un chip del tamaño de una uña del dedo gordo. Y vendrán más. Ya estamos viendo cómo empiezan a haber prótesis humanas de brazos, de manos, de piernas, que permiten una movilidad, una sensibilidad al tacto casi exactamente igual que las humanas. Hasta ahora, perder un brazo o perder una extremidad era pues una desgracia que tenía muy poca solución y las soluciones que eran bastante imperfectas. A partir de ahora, gracias a científicos y ingenieros que nacieron de la mano de Neuralink, vamos a poder solventarlo. Vivimos en la era de las maravillas, vivimos en la mejor era de la humanidad, vivimos rodeados de oportunidades, de inversión, de avances tecnológicos como nunca jamás en la historia de la humanidad. Debemos agradecerlo y sobre todo debemos aprovecharlo. El mejor momento para la humanidad es el que está por venir. Y termino con una frase del gran Alexander Graham Bell que viene que ni pintada a esto que estamos hablando. Cuando una puerta se cierra, otra se abre. Pero a veces perdemos tanto tiempo pensando en las puertas que se cerraron que no nos damos cuenta en las que se están abriendo ante nosotros. Disfrutar mucho de este mes y nos vemos dentro de 30 días.